Ya. ¿Se ve, chicos? Antes de empezar. ¿Se está viendo en la pantalla lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, está bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos ya, nos quedamos acá. Cuando demostramos que mu sub 0 al cuadrado vendría a ser sigma al cuadrado. ¿Qué vendría a ser sigma? Vendría a ser el desvío estándar. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es el valor medio más probable. Si se dan cuenta, me estoy obviando varios subtítulos de la punta del ingeniero, pero lo que estoy recapitulando es lo más importante y lo más conciso del tema de error. Entonces, ¿qué es el valor medio más probable? Entonces, tenemos lo que es sigma al cuadrado, vendría a ser igual a mu al cuadrado sobre n más s sobre n al cuadrado. ¿Qué pasa si n tiende a cero? Anoten, chicos, anoten esa terminología. Si n tiende a infinito, n tiende a infinitas mediciones, vendría a ser igual a cero bajo esa hipótesis claramente. Entonces, ¿a qué sería igual a sigma al cuadrado? Vendría a ser igual a mu al cuadrado sobre n, copiamos tal cual, y esto vendría a ser igual a mu sub 0 elevado al cuadrado. Ahora, si no lo elevamos al cuadrado, vamos a trabajar acá. Mu sub 0 va a ser igual a, delta sub 0, perdón, va a ser igual a mu sub 0 sobre raíz de n. ¿Por qué motivo? Ya no estamos trabajándolo con elevado al cuadrado. Entonces pasa a ser raíz cuadrada de n. Vendría a ser igual a qué. Si nos damos cuenta acá, ¿qué dijimos acá? Que mu sub 0 vendría a ser igual a sigma. ¿Qué es sigma? El desvío estándar. Entonces vendría a ser mu sub 0, que es igual a sigma sobre raíz de n, raíz cuadrada de n. Ahora, ¿qué es igual sigma? Nos damos cuenta acá. ¿Qué era esto, chicos? Era la sumatoria de mis xr menos m elevado al cuadrado vendría a ser mi error aparente. Entonces, sigma también vendría a ser la sumatoria de mis errores aparentes elevado al cuadrado. Y raíz de n vendría a ser n menos 1. Entonces, delta sub 0 vendría a ser 1 sobre raíz de n, raíz cuadrada de n. ¿Qué es delta sub 0? Vendría a ser el error absoluto más probable de m. Ahora les explico. ¿Qué es el error absoluto más probable? Tenemos error relativo, error aparente, error absoluto. El error absoluto es el error que absolutamente coincide con los errores aparentes, los errores más probables que nosotros hayamos podido medir. Por eso se le dice error absoluto más probable de M. ¿Qué es M? De mi media aritmética. M es el promedio de media aritmética, con otra terminología. Entonces, ¿a qué es igual? Este análisis nos lleva a una hermosa ecuación, como la vemos acá. Vendría a ser x igual a m más menos sigma sobre raíz cuadrada de n. ¿A qué es igual? Vamos a borrar para que se lo vea bien. ¿A qué es igual x vendría a ser mi error más probable, el número de medición, o sea, mi error más probable que yo creo que es. M vendría a ser el promedio, como ya mencioné, o mi media aritmética, como ustedes quieran llamarlo. Y ahora, esta terminología, sigma sobre raíz de n, vendría a ser el error absoluto más probable de n, o también llamado delta sub 0, que es el error absoluto más probable de n. Entonces, esta es la famosa ecuación que toda la vida la van a ver en teoría de errores, para descifrar que no calcular el error exacto, porque no se puede, pero sí podemos hacer el error más probable. Entonces, ¿qué nos quedaría esta ecuación? Esta ecuación, visto de una manera gráfica, ¿qué tenemos? En el intervalo de X medición, en el medio tenemos a la media aritmética o al promedio, en este intervalo de m menos sigma sobre raíz de cuadrada de n, m más sigma raíz cuadrada de n. ¿Por qué acá menos y por qué acá más? Si nos damos cuenta en la fórmula tenemos un más menos. Tanto puede variar para el lado positivo, tanto puede variar para el lado negativo. Entonces, acá, ¿qué me especifica? Que el intervalo que incluye a x. Ah, entonces me está diciendo, ¿qué me está indicando esa terminología? Me está indicando que x puede caer tanto en esta parte de acá, puede caer tanto cerca de la media aritmética, puede caer más alejado de la media, puede caer por esta. Puede caer en n mediciones el valor más probable de X. Entonces, ¿pero en qué intervalo se va a hacer eso? Se va a hacer un intervalo de m menos sigma sobre raíz de n y un intervalo máximo de m más sigma sobre raíz cuadrada de n. En ese intervalo. Yo sé que el ingeniero lo han visto y lo ha recalcado muchas veces ese intervalo.
Entonces seguimos, eso vendría a ser lo que es el valor medio más probable, es el punto que ustedes no pueden fallar en su examen. Le hacen esto al ingeniero, le están demostrando que sí, sí entendieron lo que es el tema de teoría de errores, porque si ustedes llegan a esto, chicos, traten de ustedes llegar a esto en su resumen poniendo su fórmula, la famosa fórmula para el ingeniero, y esto es muy importante, lo que es el gráfico. Ustedes acá le están demostrando que mi error más probable, mi valor más probable de la medición puede caer en un intervalo de m menos sigma raíz cuadrada de n, un intervalo máximo de m raíz, sigma raíz cuadrada de n. Entonces, no se olviden de eso, chicos. Ahora, seguimos con lo que vendría a ser el punto final para concluir esta parte de teoría de errores. ¿Qué vendría a ser eso? Ley de Gauss de distribución de errores aleatorios o distribución normal. Ahora, resumiendo todo lo que es la ley de Gauss, yo lo resumí en casi media hoja. La ley de Gauss, ¿qué me indica? Vamos a trabajar bajo dos condiciones, o mejor dicho, la ley de Gauss tiene dos condiciones sumamente importantes. La primera que me dice que n mediciones tiende a infinito. Ese símbolo, por si acaso, chicos, quiere decir que tiende a infinito. Entonces, ¿qué? Acá me lo aclara, el número de mediciones tiende a infinito. ¿Y qué otra condición tenemos? Que las mediciones son mediciones independientes, no tienen una dependencia de otra medición. Pueden ser mediciones independientes por ellas mismas, no dependen de otra variable, de otro valor. Eso hay que aclarar muy bien. Bajo esas dos condiciones es lo que nosotros trazamos y dibujamos lo que es la ley de Gauss o distribución normal. Vamos a centrarlo bien para terminar este tema de error. Sí o sí ustedes tienen que terminar con ley de Gauss. No pueden fallar en ley de Gauss. Ahora, ¿qué es la conclusión que yo saco viendo teoría de errores y terminando con la ley de Gauss? Decimos que entonces la distribución probabilística de los errores aleatorios se aproxima razonablemente bien con la ley de Gauss, que la única manera que nosotros podamos ver gráficamente cómo se distribuyen mis errores es bajo la campana de Gauss o la ley de Gauss. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos la frecuencia de nuestros errores y dibujamos nuestros errores, X. Entonces, este va a ser un gráfico F versus X o frecuencia eh, con mis errores. En el medio, ¿qué tenemos en el medio? Si nos damos cuenta, primeramente vamos a hacerlo de otro color. Vamos a explicar bien lo que es la ley de Gauss. Trazamos nuestra campana de Gauss, lo que estoy pintando de azul. Trazamos una campana de Gauss. Ahora, en el medio, ¿qué entra en el medio? Viene a ser lo que es mu, o que mu tiende o es igual a la media aritmética. Mu es igual a la media aritmética o a mi promedio. Entonces, en esta línea roja que vemos acá, vamos a hacerla más gruesita, es el promedio de mis errores observados, de mis errores que hemos visto y hemos aplicado la teoría de errores. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Estos puntitos negros que ven acá, lo vamos a hacer con rosado, todos estos puntos negros, adentro de esta campana de Gauss es lo que se distribuyen mis errores. Todos mis errores, eh, todos mis valores que nosotros hemos sacado se distribuyen dentro de esa campana de Gauss. Ahora, ¿cómo se denota esta ley de Gauss? Se denota como la función de X. ¿Por qué f de X? Estamos trazando en el eje Y la frecuencia y en el eje X positivo el valor probable. Entonces, es una función f de x que es igual, esa función f de x va a ser igual a la ley de Gauss. ¿Y a qué es igual? ¿Cómo se denota la ley de Gauss? Grábenselo bien, va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por sigma por e elevado a menos un medio por x menos mu sobre sigma y todo eso elevado al cuadrado. Esa es la famosa ley de Gauss, la fórmula de la famosa ley de Gauss. Ahora, ¿por qué resalto yo a sigma y por qué resalto yo a mu? Si nos damos cuenta. Porque esta distribución normal es de 2 grados de libertad. ¿Por qué digo de 2 grados de libertad? Porque tenemos dos parámetros. ¿Qué parámetros me preguntarán? Tenemos el parámetro de sigma y tenemos el parámetro de mu. Entonces, cuando nosotros tenemos dos parámetros, decimos que es una ecuación, una función de 2 grados de libertad, de 2 grados de libertad. Si tuviéramos tres parámetros, sería de tercer grado de libertad, si tuviéramos cuatro, así sucesivamente. Entonces, esta distribución normal que nosotros vemos acá tiene un grado de libertad
de 2. ¿Por qué? Tenemos dos parámetros, lo que es mu y lo que es sigma al cuadrado. Entonces ahora, en forma probabilística, ¿cómo se lo denota la ley de Gauss? Entonces, ¿qué yo leo con esta distribución normal? Yo leo que, a ver, vamos a tomar este pedacito de acá. Vamos a tomar este pedacito de acá de nuestra campana de Gauss. ¿Qué me dice ese pedacito? Vamos a hacer, yo quiero saber el valor de este pedazo, el que está denotado entre A y B. Entonces, ¿qué probabilidad hay? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a A o menor o igual a B, que X esté acá, ¿qué probabilidad hay de que X caiga entre mayor o igual a A y menor o igual a B? Va a ser la integral definida con límites de A hacia B. Vamos a integrar esta zona de f de X por diferencial de X. Y ahora, ¿qué es la f de X? Es la famosa ley de Gauss. Entonces, nosotros para poder descifrar lo que están nuestros valores dentro de la campana de Gauss, sencillamente tendríamos que tomar un pedazo e integrar la ley de Gauss. Integrar con límite superior, límite inferior, la función f de x, que solamente sería reemplazar los datos que conseguimos aplicando teoría de errores, que vendría a ser sigma menos mu, porque es una ecuación, una función de dos parámetros, que solamente con saber nosotros el valor de sigma y de mu, podemos llegar a la conclusión de saber la probabilidad de que hay de que X caiga en ese rango, en ese parámetro. Y con eso terminamos todo lo que vendría a ser teoría de errores. Eso es todo lo que ustedes podrían decir y hacerle conocer al ingeniero qué es la teoría de errores y a qué fin lleva esa famoso tema de teoría de errores. Entonces, vamos a minimizarlo un poco. Vamos a hacer un resumen de todo esto. Esta pregunta pongámosle un 50-50. ¿Por qué motivo? Al ser una pregunta muy mecánica, depende del humor del ingeniero, les puede preguntar. En mi semestre nos dijo, como primera pregunta, escríbanme todo lo que sepan de teoría de errores. Eso, chicos, no se compliquen si ustedes no, pónganle un ejemplo. Yo no sé cómo comenzar, yo no sé esta primera parte, pero sí yo me acuerdo desde, a ver, yo sí me acuerdo desde el valor medio más probable. Ustedes, todo lo que ustedes se acuerden, hagan en su examen. No es que si no sepa esto, no está en este orden, no va a valer. Para el ingeniero todo vale nota. Entonces, si a ustedes les pide eso, ¿qué es lo que más le importa al ingeniero? A ver, al ingeniero lo que más le importa, ¿qué es? Primeramente, que ustedes le digan cómo se denota el error relativo, error verdadero, media aritmética, todas esas cosas. Eso sí o sí tienen que hacer. Ahora, ¿qué es lo otro que le importa al ingeniero? Saber lo que vendría a ser esta de acá. Si ustedes, después de cómo se notan las cosas, ustedes pueden saltarse tranquilamente al valor medio más probable. Ustedes tienen que llegar sí o sí a esta fórmula de acá. Sí o sí es muy importante. Y obviamente esa fórmula viene acompañado con su intervalo de X que tienen entre estos dos parámetros. Seguimos con eso. Luego, ¿a dónde pueden irse? A la ley de Gauss. El ingeniero entonces, como yo les digo, tiene esos tres puntos importantes en teoría de error. Denotar bien qué es el error aparente, qué es el error probable, qué es el error relativo, todas esas cosas. Eh, Hagan su intervalo de m más menos mu sobre raíz de n, y finalizan con la ley de Gauss. Esto sí o sí, al ingeniero sí o sí le importa que ustedes le grafiquen. Si les pregunta, grafiquen bien y pongan la ley de Gauss. Con eso, ustedes les aseguro que tienen muy buena calificación en la pregunta de teoría de error. Porque si ustedes le demuestran cómo es la campana de Gauss, el ingeniero queda satisfecho con lo que es teoría de error. Ahora, vamos a avanzar, chicos, a lo que vendría a ser otro tema. Ya, entonces llegamos a coordenadas intrínsecas. Eso, chicos, yo se les aseguro al 99%, por no decir un 100%, que va a entrar en su examen. Lo que es el tema de coordenadas intrínsecas. Esta sí o sí va a entrar. Siempre, todos los semestres entra coordenadas intrínsecas. ¿Por qué motivo? Porque coordenadas intrínsecas ustedes van a ocupar para mecánica de fluidos y para sistemas hidráulicos. Entonces, es la base, coordenadas intrínsecas para los demás temas. Entonces, esta sí o sí va a entrar, chicos. Estudienla bien, sepan cómo llegar a la respuesta, con lo que vamos a explicar ahorita. Este es mi resumen que yo mismo hice, mirando todos los videos del ingeniero, es hasta donde yo llegué. Y la verdad que esta pregunta me salvó de varios. eh,
ya que me calificó de manera excelente esta pregunta, porque hice una pregunta bien sencilla, pero que contiene todo. Entonces, vamos a empezar. La pregunta más importante, las coordenadas intrínsecas. ¿Qué son las coordenadas intrínsecas? Primero, para las coordenadas intrínsecas tenemos lo que es un sistema inercial, sistema de referencia X, Y, Z. Tenemos una partícula que viaja en el espacio, tenemos una partícula que va en este punto, tenemos otra partícula que va en este punto, que se denota con mi vector posición R en el tiempo, entonces R sub t. Esa partícula está en el espacio, está en una trayectoria curvilínea, como acá vemos, y entonces esta tiene un vector posición R sub t, y esta variación que hay de acá va a ser R en función de t más delta t. Entonces, esta partícula al desplazarse desde este punto hasta este punto va a tener R t más delta t. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho esta partícula? Esta curva que ha hecho esta partícula se la denota como mi elemento de arco, como delta sub S. Delta sub S entonces vendría a ser mi elemento de arco. Ahora, en forma rectilínea, ¿qué es lo que ha hecho esta partícula? Esta distancia que ha recorrido la partícula vendría a ser delta sub R, la distancia que ha recorrido. Entonces, de manera más visual y mejor, vemos acá un arco y tenemos lo que vendría a ser de manera recta. Tenemos lo que es delta sub S, delta sub R. Importante, chicos, el elemento de arco, delta sub S. Acuérdense de eso. Ahora, vamos a empezar lo que es con las coordenadas intrínsecas. Primeramente, ustedes tienen que graficar, sí o sí en su examen. Grafica. No es muy difícil. A ver, recapitulando, tenemos un sistema inercial, X, Y, Z. Tenemos el observador. Un observador, tenemos una base vectorial, I, J, K, son versores, no se olviden. Tenemos una partícula, que se denotan con mi vector posición R sub t, y avanza hacia un vector posición R t más delta t. Nada más, ese es el gráfico. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cómo se denota la velocidad? ¿Cómo se denota la velocidad o velocidad media? Se denota como delta R sobre delta t. Es un cambio de posición con respecto del tiempo. Es la distancia que recorre en una determinada distancia del tiempo. Ahora, la velocidad también podremos denotarla como el límite cuando el delta t tiende a cero. ¿Por qué? Delta R sobre delta t, como lo vemos acá. Ahora, a este delta R sobre delta t, como se lo denota la velocidad, vamos a multiplicarle delta S. ¿Qué vendría a ser delta S? Mi elemento de arco. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que al límite de la velocidad vamos a multiplicar por mi elemento de arco, tanto en el numerador como en el denominador, porque si nos damos cuenta, si nosotros simplificamos, esto vuelve a ser cero. Perdón, vuelve a ser uno. Entonces no estamos variando nada. Entonces estamos haciendo operaciones matemáticas. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por mi elemento de arco. Esto, ustedes si quieren en su examen ponen elemento de arco para ser más explícito. Ya les dije, no se mezquinen en eso. Ponen elemento de arco. Ahora, ¿qué me va a quedar haciendo? Aplicando propiedades. ¿Qué propiedades? Lo que vamos a hacer va a ser delta sub S sobre delta T y delta R sobre delta sub C. Vamos a jugar con nuestros numeradores y denominadores. Entonces, también como es continuo, es una función continua, es una trayectoria continua que no se detiene la partícula, no salta la partícula, el límite podemos dividirlo. Por propiedad de límite tenemos que límite de delta t que tiende a cero va a ser igual a delta s sobre delta t por límite que delta t tiende a cero sobre delta r por delta s. ¿Qué es lo que hicimos? Lo separamos de un solo límite a tener dos límites. Nada más. Propiedades de límite. Eso es de cálculo 1. Ahora, entonces, este límite, ¿a qué tiende? A qué es igual? Vendría a ser a la diferencia a delta a d sub s sobre delta t va a ser igual a esta es una forma de abreviar en la mecánica racional. Un diferencial de S sobre un diferencial de tiempo, podemos anotar, es una derivada. Esto es una derivada. ¿Cómo lo podemos denotar? Como S punto. Eso no sé si lo han visto con el ingeniero, es una fórmula, así lo denota el ingeniero porque así se lo denota en la mecánica racional, S punto. Quiere decir que es una derivada de S sobre una derivada de T. Ahora, ¿a qué viene de ser igual esto? Al límite de tiempo igual a cero, delta R sobre delta S, vendría a ser a mi versor tangente. Es un versor tangente porque la velocidad es tangente. Entonces, seguimos.
¿Qué tenemos más acá? Más abajo. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué es lo que nos queda entonces aplicando ese análisis? Tenemos el diferencial de S sobre el diferencial de T, que lo denotamos como mecánica racional en ese punto. Tenemos S por, ¿qué va a quedar? Mi versor tangente. Entonces, ese punto por mi versor tangente más no tiene componente normal y no tiene componente binormal. Entonces, ¿qué concluimos en esto? Esto sí o sí tienen que anotarlo, chicos. Por eso lo hice muy ordenado y muy bonito para que ustedes lo puedan entender. Que el vector velocidad es tangente a la curva y no tiene componente normal y binormal. Es muy importante, chicos, eso, que la velocidad solamente, acá lo podemos ver en la fórmula, ¿qué dice? El vector velocidad es tangente a la curva. ¿Por qué es tangente a la curva? Porque tiene mi inversor tangente y no tiene componente normal y binormal. N vendría a ser normal, no tiene, es igual a cero. Y tampoco tiene una componente binormal, porque es igual a cero. Entonces, ¿a qué es igual? Hacemos lo que nos queda. Entonces, ese punto es igual a B, a la velocidad. Entonces, lo anotamos como ese punto en referencia a mi tangente, a mi versor tangente, o lo anotamos P T en mi versor tangente. Nada más. Entonces, quedamos en esa forma. Seguimos. Seguimos con el tema de coordenadas intrínsecas. ¿Qué más tenemos? Acá les hice un gráfico. ¿Qué dice? Que en esta trayectoria de la partícula tenemos, acá es una manera explícita de explicar, esa es la partícula. ¿Qué tenemos? Sale un vector tangente, sale un vector tangente de acá, que es mi versor tangente. Perpendicularmente a este sale mi normal. Mi normal vendría a ser denotada como n apóstrofe arriba, que vendría a ser mi versor normal. Y ahora, perpendicularmente a este plano de la partícula, sale mi componente, mi versor binormal, que vendría a ser denotado como B. Entonces, no se olviden, chicos, que tanto N como B como T vendrían a ser versores. No se olviden eso. Eso es muy importante, que vendrían a ser versores. Lo vamos a anotar acá. ¿A qué es igual un versor? Por si alguien se olvidó, un versor es igual a 1. Entonces, N, B y T vendrían a ser mis versores, mi versor tangencial, mi versor normal y mi versor binormal. Entonces, ¿qué es lo importante de las coordenadas intrínsecas? Acá se lo noté. Todo lo que está resaltado así en nubecita es lo primordial en un tema. Estas coordenadas intrínsecas es un sistema de referencia solidario a la partícula. No se opone a la trayectoria de la partícula. Quiere decir que es solidario a la partícula, va al giro de la partícula. Eso es muy importante que el ingeniero les explicó seguramente con bolígrafo, con su mano o marcadores en clase, pero ustedes lo tienen que colocar así, que el sistema de referencia en unas coordenadas intrínsecas es solidario a la partícula, se mueve de acuerdo al movimiento de la partícula. ¿Qué más tenemos? Tenemos que por la fórmula de Frenet y Serret, ¿qué nos dice la fórmula de Frenet y Serret? Nos dice que el diferencial de tiempo de mi vector tangente, ahorita le voy a aceptar a su compañero, ya, creo que sí, a ver quiénes me quedan, ya, seguimos. Entonces, ¿qué nos plantea Frenet y Serret? Tenemos la fórmula de Frenet y Serret, ¿qué tenemos? Que nosotros hacer el diferencial de mi versor tangente lo divido entre mi diferencial de arco, si se dan cuenta, o bueno, si se acuerdan que y mi ds es mi elemento de arco, lo vamos a anotar por acá para que quede claro, es mi elemento de arco, no se olviden. Entonces, ¿qué pasa si yo a mi versor tangente lo derivo con el aumento, mi elemento de arco? ¿A qué me queda igual? A una fórmula, que me quiere decir que uno sobre ρ por mi versor normal. Ahorita le vamos a explicar qué es ρ. Ahora, ¿qué pasa si yo también a mi versor normal le aplico un diferencial de S? ¿Qué me queda? Menos uno sobre ρ en función de mi versor tangente, menos uno sobre tau, mi versor normal.
Ahora también a mi diferencial binormal vamos a hacerle un diferencial de arco. ¿A qué queda igual? A uno sobre tau en función de mi versor normal. Ahora, ¿qué quiere decir rho y tau? Rho está denotado como delta y tau está denotado como una, una, una letra griega. Entonces, rho, ¿a qué es igual? Es la curvatura de flexión y tau es la curvatura de torsión. Esa es la diferencia entre rho y tau. Rho es la curvatura de flexión y tau es la curvatura de torsión. Nada más. Entonces, eso nos plantea Frenet y Serret. En sus fórmulas que nosotros, estos matemáticos lo que nos dan. La fórmula de Frenet y Serret es aplicar un diferencial de arco tanto a mis versores normales, tangenciales y binormales, un diferencial de arco. Aplicándole esos diferenciales de arcos nos dan estas tres fórmulas, que son muy importantes en los análisis que vamos a hacer posteriormente. ¿Qué más tenemos? Una vez planteada la fórmula de Frenice-Red, para terminar lo que es las coordenadas intrínsecas, ¿qué ponemos? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Definimos la aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? Es el cambio de velocidad con respecto del tiempo. Eso lo aprendimos también en la oscilatura. La aceleración es el cambio de la velocidad con el respecto del tiempo. Ahora, si se dan cuenta, ¿a qué es igual la velocidad? Aplicando las coordenadas intrínsecas, la velocidad vendría a ser a ese punto o velocidad por mi versor tangente, mi versor tangencial. Diferencial de mi velocidad por mi versor tangencial sobre mi diferencial de tiempo. Ahora, vamos a derivar, simplemente vamos a derivar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a derivar por separado. Primeramente vamos a derivar mi velocidad con respecto del tiempo y vamos a derivar mi delta t con delta t. Ahora, separando estas operaciones, haciendo operaciones matemáticas, mi diferencial de velocidad sobre t, ¿a qué vendría a ser igual? A b punto. Es una simple derivada, es una denotación en mecánica racional. Siempre que ustedes vean una S, una B punto arriba, es una derivada, pero lo anotan así porque es una denotación en la mecánica racional. Entonces, mi diferencial de B sobre T vendría a ser mi velocidad punto o mi primera derivada de la velocidad, más mi velocidad, mi delta de tangencial versor sobre delta T. Ahora, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual delta T sobre mi versor tangencial sobre mi delta T? Vamos a dividirlo sobre mi elemento de arco que vendría a ser ds. Vamos a multiplicar. Vamos a hacer una operación matemática. ¿Cómo vamos a quedar? Primeramente vamos a distribuirlo así. Vamos a distribuirlo en cruz. Lo hice directo para que no ocupe mucho campo, pero ustedes en el examen lo hacen así, paso por paso. Entonces, mi diferencial tangencial, mi versor tangencial sobre mi diferencial de tiempo va a ser mi dt sobre ds más ds sobre dt. ¿Esto a qué va a ser igual? Mi diferencial de mi versor tangencial sobre mi diferencial de arco va a ser igual a uno sobre mi versor normal. ¿Cómo sabemos eso? Si nos damos cuenta, venimos acá. Aquí está. Mi diferencial de mi versor tangencial sobre mi diferencial de arco es igual a esto. Y eso es netamente lo que escribí acá. Nada más. Creo que está más arriba. Exacto. Entonces, ¿a qué es igual esto? A uno sobre ρ por mi versor normal. ¿Y a qué es igual ds sobre dt? Vendría a ser igual a mi velocidad. Entonces, ¿qué me queda igual a esto? Me queda velocidad sobre ρ por en mi versor normal. ¿Qué queda? ¿Qué quiere decir? Ya. Entonces, la aceleración, ¿cómo queda denotada? Mi aceleración va a quedar denotada como v punto, mi velocidad, mi derivada de velocidad en respecto a mi versor tangencial, más v por v sobre ρ por mi vector normal. ¿Por qué le pongo más 0 v, mi versor v? Porque la aceleración no va a tener una componente binormal. Solamente la aceleración tiene componente tangencial y componente normal. ¿Qué me queda? Fórmula final de la aceleración. Me va a quedar a b punto por t, mi versor tangencial, más, ¿qué hago con esto? Lo multiplico. B por b va a ser b al cuadrado. Me va a quedar b al cuadrado sobre ρ por mi versor normal y más 0 por mi versor binormal. Y también acá les vuelvo yo a aclarar para finalizar el tema de coordenadas intrínsecas. Acá yo les aclaro.
Bueno, le aclaré al ingeniero en el examen. Todo lo que estoy yo compartiendo, chicos, es lo que yo realicé en mi examen para el ingeniero. Entonces, yo resalto esta fórmula, que es la fórmula final de la aceleración, la fórmula que me dio la aceleración. Ahora, esta es esto es A sub t y esto va a ser, a ver, lo vamos a señalar. Esto va a ser A sub t y esto va a ser A sub n. Se preguntarán, ¿qué es A sub t? ¿Qué es A sub n? A sub t vendría a ser la componente tangencial de la aceleración, como ya les había mencionado. Y A sub n vendría a ser la componente normal de la aceleración. Y acá lo aclaro, acá me equivoqué, lo voy a corregir para pasárselo a este PDF, chicos. Esto acá vendría a ser la aceleración, para que no se confundan, los anoto acá. La aceleración. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración no tiene componente binormal. Acá vuelvo a aclarar. Yo diría que el ingeniero ya sobreentiende eso, pero no es así, chicos. Ustedes aclárenle al ingeniero que la aceleración no tiene componente binormal. ¿Por qué digo eso? Porque me dio cero, me dio una equivalencia de cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración solo tiene componente tangencial y componente normal, como acá resalta, aceleración tangencial y aceleración normal. Entonces, eso es lo que es el resumen de las coordenadas intrínsecas. Esta pregunta sí o sí les va a entrar en el examen, chicos, las coordenadas intrínsecas, porque es una pregunta sumamente importante que al ingeniero le importa. Entonces, esa es la pregunta sí o sí que entra, coordenadas intrínsecas. Ahora vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Esto, ¿cómo se lo puede decir al ingeniero? Les puede decir, hagan un resumen de las tres leyes de Newton. Preguntó, sí preguntó en un semestre. Ahora, esta es una pregunta cortita. Vamos a hacerlo porque ustedes ya saben lo que es física uno, entonces se les va a hacer mucho más fácil. Qué es lo que dice acá? Las leyes de Newton. Como sabemos, tenemos tres leyes. Primeramente, tenemos la primera ley, la ley de sumatoria de fuerza igual a cero. Pero en la mecánica racional, en cantidad de movimiento, ¿cómo se lo denota la primera ley? Tenemos P, vector P, porque tenemos una flechita que nos indica que es vectorialmente, va a ser igual a M por B. Esto va a ser igual esto va a ser constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta fórmula que acabamos de denotar acá, que es la fórmula de cantidad de movimiento que va a permanecer constante. ¿Qué nos quiere decir? Que todo cuerpo permanece en reposo hasta que se le aplique una fuerza externa. O sea, que un cuerpo no se puede mover por sí solo. Acá lo explico gráficamente para que me entiendan. Que un cuerpo no puede moverse el solo. Tiene que tener este cuerpo para que se pueda mover. Tiene que aplicarse una fuerza externa para que empiece su trayectoria, para que se empiece a mover. Eso es lo que nos dice la primera ley. Ahora vamos a trabajar bajo dos hipótesis. Si la velocidad vale cero, P va a ser cero. Si la velocidad es igual a cero, cero por una variable, un número, va a ser igual a cero. Entonces, mi cantidad de movimiento va a ser igual a cero. Pero ahora, si mi velocidad va a ser constante, o sea, va a ser diferente de cero, voy a tener una cantidad de movimiento. Va a tener un movimiento esta partícula. Entonces, esta hipótesis lo vamos a trabajar bajo la ausencia de fuerzas externas. Bajo una hipótesis de que no existe una fuerza externa, mi cantidad de movimiento va a ser cero. Es la ley del impulso, la ley perdón, de mi cantidad de movimiento. Que todo cuerpo permanece en reposo hasta que se le aplique una fuerza externa que haga mover o haga romper ese reposo del cuerpo. ¿Qué nos dice la segunda ley? La segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice? Tenemos acá. Se los estoy explicando detalladamente, chicos, aunque va a ser un poco largo, vamos a hacer una tercera reunión para que terminemos de explicarles todo, para que les vaya bien en su examen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada sobre el objeto. En física lo vamos a ver acá. Ecuación fundamental de la mecánica clásica. Esto es muy importante, chicos. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la mecánica clásica? P es igual a M por B. ¿Qué es P igual a M por B? Es cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento que tiene una partícula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a denotarlo como una fuerza. Esto va a ser igual a una fuerza. ¿Qué va a ser igual a mi diferencial de P sobre mi diferencial de T? Va a ser, si nos damos cuenta y recordamos qué es lo que yo le dije, P punto es una fórmula de la mecánica racional de denotar algo. Pero ¿qué le dije yo? Que es una derivada, es una simple diferencial. Cuando yo veo una P punto, ya me imagino yo en mi mente que va a ser diferencial de P sobre diferencial de T. Automáticamente es una forma de notar en la mecánica clásica. No se olviden eso. Entonces,
Bajo esta hipótesis, vamos a trabajar bajo una hipótesis. ¿De qué? Masa constante. Vamos a tomar en cuenta que la masa va a ser constante. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la fuerza va a ser igual a ¿qué? ¿A qué era P? ¿A qué es igual P? Acá lo tenemos. Va a ser masa por mi velocidad. Va a ser mi diferencial de P, masa por velocidad. Esto es igual a P. Vamos a anotarlo acá. Muy detallado. Eso va a ser igual a P sobre mi diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar mi variable, que es la m, y vamos a derivar derivada de velocidad con respecto de tiempo, diferencial de b sobre diferencial de t. ¿A qué es igual diferencial de b sobre diferencial de t? Si nos damos cuenta y recordamos, ¿a qué era igual la aceleración? Es el cambio de la velocidad con el respecto al cambio del tiempo. Entonces, dv sobre dt o diferencial de velocidad con diferencial de tiempo, ¿a qué es igual? A la aceleración. Entonces, así nosotros planteamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto nosotros en las auxiliaturas lo hemos visto de manera práctica, de manera en ejercicio. Pero ahora en mecánica racional estamos viendo de dónde nace la segunda ley, bajo la hipótesis que obviamente la masa va a ser constante y partiendo de la ecuación fundamental de la mecánica clásica. Eso no nos olvidemos, chicos. Ahora, por último, terminando las leyes de Newton, ¿qué tenemos? La tercera ley de Newton. ¿Qué me dice? También está sumamente explicado, chicos. ¿Qué me dice la tercera ley? Principio de acción y reacción. Es muy importante esta ley. ¿Qué me dice? Tenemos una trayectoria, una partícula, esta partícula uno y esta partícula 2. Estas dos partículas que están viajando en una trayectoria van a tener un impulso, tienen una cantidad de movimiento, mejor dicho, una cantidad de movimiento. Tiene una cantidad de movimiento P sub 1, que vendría a ser igual a la masa por la velocidad, y tiene una cantidad de movimiento P sub 2, masa por la velocidad. Ahora, vamos a trabajarlo. Supongamos que estas dos partículas se mueven en un sistema aislado. No tienen interferencia con el exterior. Está totalmente aislado. No tienen interferencias entre sí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el impulso, mejor dicho, la cantidad de movimiento va a ser igual a la suma de mis cantidades de movimiento. Va a ser igual a la suma de mi cantidad de movimiento uno más mi suma de cantidad de movimiento 2, porque está en un sistema aislado. Pero ¿qué me ocasiona esto? Que esto va a ser constante. ¿Por qué constante? Porque lo estamos trabajando en un sistema aislado, que no va a haber interferencia. No va a haber algo que pare o algo que frene una cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar mi diferencial de P sobre un respectivo tiempo. Vamos a derivarlo. ¿Qué conseguimos con eso? Vamos a borrar. Entonces, diferencial de P sobre diferencial de T. ¿Qué tenemos? Vamos a derivar cada cantidad de movimiento de una partícula. Diferencial de P1 sobre diferencial de T más diferencial de P2 sobre diferencial de T. Esto va a ser igual a cero. Entonces, ¿a qué es igual? Diferencial de P1 sobre diferencial de T va a ser igual a esto de acá, vamos a pasarlo a restar a este otro lado, con signo cambiado. Está acá todo positivo, va a pasar negativo. Entonces, va a quedar diferencial de P1 sobre diferencial de T es igual a menos diferencial de P2 de mi partícula 2 sobre mi diferencial de tiempo. Ahora, si nos damos cuenta a qué era igual esto, acá lo tenemos, a una fuerza. Entonces va a ser fuerza uno va a ser igual a menos fuerza 2. Nada más. Entonces, diferencial de P1 sobre diferencial de T se denota como una fuerza. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que a toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Le explico. Si yo hago una fuerza F1 hacia una pared, acá tenemos una pared.